Hola, Waylovers, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast, en donde escuchamos a los profesionales de la belleza que están cambiando la industria. Hoy tenemos un invitado súper especial, directamente desde el Oriente Antioqueño, Colombia, John Ospina. Bienvenido a nuestro espacio, John. Julio, muchas gracias, hermano, por invitarme a tu programa. Saber que tu programa es para motivar a las personas, pues es gratificante poder estar acá y saber que es como con un objetivo muy claro. Súper. John, para empezar y que la audiencia te conozca y un poquito empapar un poco a nuestro público, quisiera que nos contara quién es John Ospina. Bueno, John Ospina es un barbero profesional que se empezó a meter en el cuento hace 14 años aproximadamente, siempre como con la visión de superarse cada día, de buscar ser mejor, de buscar transformarse, de no estar en una zona de confort, para seguir creciendo poco a poco y buscar hacer las cosas bien, realmente sin saber si se están haciendo bien. Es como confiando en el proceso. Actualmente soy barbero profesional, educador en barbería y empresario en barbería. Súper. Cuando hablas de empresario, me llama la atención. Cuéntanos, ¿tienes algún tipo de negocio? Eh, ¿Cuántos años de experiencia llevas en el mercado y demás? Bueno, tengo dos barberías actualmente. Una que es apuntada a alto tráfico, más low cost, servicios de menor tiempo, y otra barbería que es totalmente distinta, más apuntada al servicio, un ticket mucho más alto, con un protocolo de servicio de mejor atención. Súper. Bueno, conociendo un poco más de John, quisiera empezar también un poco que nos contara cómo empezó ese camino de la barbería. ¿Por qué decidiste ser barbero? ¿Por qué decidí ser barbero? Bueno, pues yo empecé como con el cuento antes de salir del colegio, aproximadamente 2009. Empecé a cortar como mis compañeros, con máquinas prestadas, haciendo cosas locas en la cabeza, porque en ese tiempo pues me acuerdo que escuchábamos rock, entonces nos hacíamos como crestas punqueras o nos rapábamos con algunos diseños, como con ese tipo de cosas. Ahí empezó el gusto por cortar cabello. Luego salimos del colegio, hice una técnica totalmente distinta que no tiene nada que ver. Cuando terminé este proceso, este estudio, me volví a vincular con la barbería y empecé a hacer el primer curso de barbería. Súper. Ahí empezó eh, el proceso como tal de barbería desde ese momento, desde el 2011, 2012, empezó de lleno la barbería. Todo lo que he hecho a partir de ese momento es barbería. Súper. ¿Y qué es lo más difícil al comienzo, cuando empezaste? Bueno, lo más difícil o lo que yo tuve que afrontar, pues primero, no habían tantas oportunidades. Llegar a obtener un trabajo en una barbería era un poco más complejo, no habían tantas barberías. Las barberías que habían no tenían un propósito, no estaban estructuradas, no te decían cómo hacer las cosas, sino como que, ¿quieres trabajar? Hay un puesto, hágale, ¿cierto? Y lo iban a uno corrigiendo desde una forma empírica porque pues ellos también se habían formado de esa manera. Entonces sí te ayudaban a cortar, te enseñaban a cortar, pero hasta ahí. Para el momento, para en ese entonces, ser barbero era hacer un buen fade y aprender a manejar la barbera. Y bueno, y La barbera es la de la barba, sí, para afeitar. Ok. Sí, es la que es para afeitar. Aguantar también tiempo sin tener una economía buena, aceptable, porque era de ir a sentarse días enteros, meses, sin hacer cortes, ¿cierto? Entonces llegar a tu casa y que te dijeran como que conseguiste un trabajo de verdad, vos qué estás haciendo allá, estás perdiendo el tiempo. No era bien visto, porque en ese momento las barberías eran lugares muy underground, eran lugares en que el barbero y los clientes y sus amigos se quedaban farreando hasta altas horas de la noche. Entonces realmente no se veía como un negocio, sino como un espacio para, para divertirse entre ellos mismos. Inclusive en muchas ocasiones la relacionaban con plazas de vicio, como con centros de distribución de vicio. Pero inclusive yo he visto en algunos países que he tenido la oportunidad de conocer y aún así ese estigma todavía se tiene, como que es un expendio de droga o donde, voy a utilizar un poco una palabra muy tradicional que es
donde van los vagos a distraerse y perder el tiempo. Exactamente. Cuando yo empecé, ese era el motivo principal de una barbería y todas las personas relacionaban barbería Mm, con eso. O sea, ese era el concepto marcado. Independientemente de eso, yo nunca lo vi de esa manera. No, no he sido pues como vicioso, como llamado por la fiesta y ese mundo, no. Siempre he visto la barbería con respeto y más de una forma tradicional. No tanto la americana que nos inculcaron a nosotros, sino más una barbería europea, que vas más a lo clásico, a lo elegante, a lo del buen servicio, al hecho de que el barbero tenía dones y solamente cortaba personas de la alta alcurnia, más como con ese concepto. ok. Eso es lo que he tratado de desarrollar y eso es lo que trato de transmitirle pues a todos mis Y estudiantes. en ese camino, John, ¿quién fue tu mayor influencia? ¿Quién fue esa persona que tú dijiste, tú acabaste de decir que te inspiraste mucho en la barbería europea? ¿Quién Sí. fue esa influencia que tú dijiste, este es el camino? Bueno, me inspiró un suramericano, se llama Ignacio Capocasal. Él es un uruguayo demasiado bueno y en un evento que hicimos en Río Negro, él llegó en un momento de que todos los barberos éramos atraídos por las personas que hacían fade, que hacían freestyle, que hacían buenos diseños, pigmentaciones y algo muy, como muy cultural en lo urbano, ¿cierto? Él llegó con una vestimenta muy elegante, un traje, el peinado, una barba clásica muy marcada. Prácticamente uno lo veía en ese entonces como si fuera un actor de cine, ¿cierto? Esa fue Súper. mi percepción. Porque yo estaba acostumbrado a ver los barberos de Jordan, de petos, de pantalones anchos, con un concepto urbano. Cuando vi ese concepto, yo como que, "Uf, yo quiero ser ese tipo de barbero. Yo quiero transmitir eso". Ahí me empezó a cambiar el chip, empecé a tener comunicación con él y efectivamente no fue una persona como que vendiera humo, no. Es una persona que tiene un respaldo detrás de. Una persona que se viste bien, que representa bien, que tiene mucho conocimiento, que tiene una estructura y unos conocimientos para hacer corte muy grandes, que fue capacitado en Europa, ¿cierto? Porque ellos, muchos suramericanos, empezaron a traer esa cultura europea. Bien, Y más que todo fue, en mi conocimiento, fue los uruguayos, los argentinos, los que empezaron como a traer ese tema. súper. Y por ejemplo, ¿qué opinas del cambio que ha tenido la industria de la barbería en los últimos años? Ahí va muy relacionado a lo que venimos hablando y es ese concepto, por ejemplo, ahorita hay mucho, ya no es tanto fade, sino es, el cliente ahorita es mucho más sofisticado, o sea, inclusive el cliente ahorita sabe, no sabe tanto de como de lo que se va a aplicar, pero inclusive sí sabe de pronto el estilo que desea y más o menos la orientación que busca más o menos. Sí, bueno, pues yo pienso que el Internet ha ayudado a crecer todo en general, todo, ¿Sí? ¿cierto? Entonces, técnicas y tendencias que salen en Europa, pues al otro día pueden estar plasmadas tranquilamente acá en América, ¿cierto? Eso ha ayudado mucho. Yo digo que después del 2015 que empezamos como a conectarnos más con el Internet, con las tendencias y todo, empezó a transformar de una forma absurda pues como todo el tema de la barbería. Pasar de ver todas las barberías pintadas en rojo, blanco y azul, Mm, marcadas con el barber pool, a ver lugares que eran destinados para un buen servicio. Los clientes también se empezaron a concientizar más de que no solamente eran los mismos cortes, porque eran como por épocas o por años, qué sé yo. Cuando yo empecé un corte, la plancha, era una flap top, un corte muy rapado acá, pero todo cuadradito. En ese entonces un 60% de los clientes se hacían ese corte. ok. Luego pasamos a una línea de 7 que era muy marcada, luego pasamos a fade, ¿cierto? Era como que cortes por temporadas y prácticamente todo el mundo se hacía el corte de moda. Ya actualmente el cliente tiene el conocimiento y también se ve muy basado por la moda, pero ya hay más diversidad. Y ya no solamente se juega con unas técnicas base de lo que era una máquina, ya hay mucha estructura de corte y es un corte que se da con la tijera. Eso es justamente lo que te iba a preguntar. Yo estuve en Chile, he ido varias veces a Chile y lo que más prevalece en ese país es la tijera. Es la tijera. ¿Tú por qué crees que en Colombia no hay esa fortaleza en tijera? Somos tan buenos, o sea,
Sí, Aquí tenemos tanto talento, pero más nos enfocamos más al fade, más orientado a lo que siempre, al origen, como inició todo, sí, al urbano. pero al urbano. Sí. Entonces, yo quisiera a veces entender por qué a veces no fortalecemos esos conocimientos en tijera o qué, no, qué es lo que nos falta para poder fortalecer ese conocimiento o ese skill que los barberos en Europa tienen mucho, que es la tijera. Sí, bueno, pues tú lo acabaste de decir, pues Chile es uno de los países más desarrollados o que se venía viendo más desarrollado en Sudamérica. Entonces, adapta muchas culturas de esas. Nosotros ya lo empezamos a implementar, ¿cierto? Pero como no es un común denominador, no es la masa más grande, entonces no se alcanza a ver tanto. Ok, Pero entre más días sí se empieza a expandir, o sea, ya los barberos ya se empiezan a capacitar más en barbería. Y cuando hablamos de capacitar más en barbería, actualmente es una estructura de corte, ok. más trabajo de tijera. Y eso también obliga a los barberos antiguos a capacitarse o que vayan saliendo, ¿cierto? El barbero que no se capacita, pues eso es ley. El que no se capacita va caducando, va saliendo. Porque nosotros trabajamos en base a tendencias. Pero por ejemplo, eso me parece muy particular porque yo también he visto muchos barberos, inclusive cuando comenzamos con Waybook, Sí. em, donde el barbero dice es que yo llevo más de 10 años de la misma forma y no quiero cambiar nada. ¿Cómo crees que tú crees que ese chip se pueda cambiar a largo plazo o crees que ya se está cambiando? ¿Cómo tú lo miras? Bueno, pues ese chip sí o sí se tiene que cambiar. Primero porque los clientes ya empiezan a pedir algo más. Si Ok, tú no tienes algo más que ofrecerle al cliente, él va a buscar a alguien que se lo dé, ¿cierto? Entonces vas a empezar a perder clientes. Segundo, porque tú como barbero, si no estás en la capacidad, no vas a tener más que ofrecer. Tu mente está cerrada en un conocimiento pequeño, no vas a tener la capacidad mentalmente de llegar a ofrecerle más al cliente y cobrarle más. Bueno, entonces, como te decía Julio, el tema de que el barbero, si no se educa, no va a tener más que ofrecer y no va a tener la mentalidad y la capacidad mental de llegar a cobrarle más a un cliente. Y nosotros tenemos que cobrar más porque los gastos suben, todo sube. También tenemos que actualizarnos en cuanto a precios, ¿cierto? claro, pero también eso es recíproco, como que por ejemplo, si yo me educo y me estoy en constante capacitación, pues mi valor en el mercado sube. ¿Sí me Sí, entiendes? no, Entonces, exacto. es un pasamano que sí o sí, creo que este gremio deberíamos considerar mucho, que es la educación. Tengo que es que la educación es lo primordial, hermano. Pero yo digo, pues, obviamente, pues los conocimientos son muy, muy bases y es lo esencial. Pero el tema de estar en educación constante te va abriendo la mente. Y yo pienso que todos los líderes y todos los dueños de barberías tienen que hacerlo. Porque hay una ley que dice, tu negocio crece tanto como tú crezcas, Claro. ¿cierto? Entonces, si tú no creces, tu negocio se va a quedar estancado porque no vas a tener que transmitirle a tus empleados, a tus colaboradores, a las personas que están por debajo de ti. Inclusive hasta tu cliente. Hasta el cliente, exacto. O sea, cuando uno sale por ahí en redes sociales, el cliente lo identifica y lo ve a uno como que, es que este man tiene valor, por Claro. algo cobra, ¿cierto? Es que esta es la barbería de este man, por algo vale, ¿cierto? Entonces, o sea, todo influye, todo influye. Y principalmente, lo que le da ese desarrollo personal a uno es la educación. Y no solamente en barbería. Créeme que no solamente es Que barbería. eso también te iba a decir. A veces yo me he encontrado mucho con muchos barberos que dicen, es que yo sé cortar lindo. Nadie corta como yo he estudiado en no sé qué, con no sé quiéncito, y técnicamente son muy buenos, Sí, técnicamente, técnicamente son demasiado buenos, pero son brutales, exacto, pero mira que en las grandes empresas se ve, McDonald's no tiene la mejor hamburguesa, pero es el que más vende. pero es que más vende. Exacto, pero entonces a nosotros nos tienen que enseñar a Es hacer el producto, pero también a saberlo vender. a- Y segundo es, yo como barbero, yo como profesional de la barbería, yo necesito estar dispuesto es a cómo mi cliente lo conecto lo suficientemente bien para que se sienta bien con mi servicio. Yo creo que esa es la clave
del servicio. Yo lo hablo particularmente por mí, em, y algo que yo muchas veces he detectado en muchas barberías y es, a veces el barbero ni siquiera te entabla una conversación. Sí. O sea, Y es algo básico. es algo básico, pero que vos tenés que, de cierta manera, vos tenés que hacer de que tu cliente se vuelva tu amigo para que, para que cree ese vínculo de Claro. respeto y diga, no, yo no me voy a cortar en otra parte porque de cierta manera le estoy siendo infiel a mi barbero. Y eso se escucha mucho, pero es lo más real que hay. Pero, por ejemplo, también he escuchado mucho de que, no, es que yo no le hablo a mi cliente porque soy tímido. A mí no me gusta hablar con nadie. Y es ahí donde vienen los límites. Sí, mira, ¿qué parte de mi proceso fue ese? A mí me daba miedo, me daba terror pararme en una tarima y hablar por un micrófono. Y alguien, un cliente una vez me dijo, es que, mijo, ¿usted quién quiere ser? Listo. Independiente de lo que quiera hacer, mire si hablar en público es obligatorio para lo que quiere ser. Y efectivamente, ¿cierto? Me tocó dar ese paso, romper ese miedo que inclusive todavía no lo manejo bien, ¿cierto? Pero Pero lo afronté. eso ya sí, ya eres valiente y hiciste tu primer paso. Sí, entonces ya pues lo afronté, voy superando ese miedo y eso es lo que me va llevando a construirme. Porque es que nosotros nos vamos a encontrar muchas brechas en la vida que tenemos que decidir si nos quedamos acá o la superamos y seguimos adelante. Mm. Y eso es para todo. Para todo. Sí, ese es eso es un común denominador que he visto mucho. Y creo que también es una diferencia entre por qué un barbero le va bien y a otro no. Y no es por la técnica. No, Créeme que no por la no, técnica. no, no. Créame que usted, o sea, obviamente el cortar bien influye, pero yo les digo a los muchachos, el cortar bien es un 50%. Correcto. Usted conecta con el cliente con el restante. Porque mira que yo tengo, todos mis barberos salen de la academia. Yo trato de formar todos mis barberos. Y ellos llegan a las barberías no cortando tan limpio también, ¿cierto? Porque todavía están en proceso. Sí. Y ellos empiezan a tener clientes en el inicio del proceso, porque hay una conexión no solamente con el corte, sino con la atención. Cuando ellos buscan conectar con el cliente, no solo con el corte, sino con la atención, ahí se crea ese vínculo de fidelización con el cliente. Y ahí es donde retenemos el cliente, Julio. Se retiene el cliente. Ujú. Y yo creo que por eso, por ejemplo, yo soy partidario, y eso también lo quería traer acá a este episodio, y es la competencia. ¿Tú qué opinas sobre la competencia? Es decir, en un momento dado en Colombia, hablando de Colombia particularmente, yo creo que en muchos países aquí en Sudamérica se ve mucho eso, en- de que las barberías en algún momento dijeron, no, hay barberías en cada esquina. Sí. Y así como hay barberías en cada esquina, yo también he visto cerrar muchas barberías en menos de 3 meses. Eh, ¿Tú crees que la competencia en este sector, cuando vemos este tipo de problemática en el sentido que el barbero no conecta y todo lo demás, crees que la competencia hace sentido asustarse por la competencia y que esa competencia se vuelva relevante para poder limitar, para seguir limitándonos como a crear algo innovador y algo único? Sí, no, indiscutiblemente. Bueno, en el pasado si me hablabas de competencia yo lo veía como algo malo, pero es más el cambio de chip de uno y eso es lo que tenemos que hacer, cambiar el chip para transmitirle eso pues a los colaboradores, ¿cierto? Primero yo veía la competencia como que, pues madre, es que se me va a robar los clientes, ¿cierto? Y yo llevaba toda mi atracción hacia la otra barbería porque me estaba robando mis clientes Mm. y dejaba de trabajar en mi proceso, ¿cierto? Actualmente yo veo la competencia como algo bueno, ¿cierto? Va a traer más clientes al sector, pero tengo que estar a la altura de esa competencia, entre comillas, que llega al sector o mejor. Entonces siempre me obliga a mejorar y a mantenerme. Claro, y por ejemplo, yo añadiría algo más ahí, John, y es la esencia. Yo Ah, creo sí, que obvio. cuando uno tiene una esencia, cualquiera puede venir, mañana te monta una barbería ahí
Y si tú no tienes una esencia, claramente el cliente se va a ir para allá. Hay que crear Claramente. una identidad. Sí, hermano. Pero, ¿sabes qué? Yo he visto en el proceso que uno cuando inicia, uno inicia con una copia. Usted tiene un mentor y este hace esto, entonces yo voy a hacer todo lo que él hace, ¿cierto? Y la identidad de un negocio se va formando. Claro, Exacto. Entonces, como que con el proceso también viene el crear la identidad. Cuando ya vos creas una identidad, y eso también hace parte del establecimiento de un negocio, o sea, la marca. claro. Cuando ya creas una identidad, ya esa identidad es fuerte en muchos campos y esa identidad ya se puede empezar a replicar, que es en lo que me estoy de cierta manera capacitando y proyectando. Súper. John, una pregunta. Yo te veo en las redes sociales que eres una persona que hace mucho deporte. Creo que montas bicicleta. También creo que te he ojeado bastante. Sí, sí, sí. Y Andrés Franco, un buen amigo tuyo, también me comentó de que sí, te gusta mucho montar bici, pero también te he visto con mucha disciplina, porque no tener esas costumbres o esos hábitos en esta industria, ¿crees que puede afectar o no puede afectar? Y segundo, eh, en esos hábitos y rutinas que vos creas o que vos tienes ya, eh, ¿crees que separa eso de un barbero exitoso a no exitoso? Totalmente, Julio. Mira, yo digo que el principal activo que uno tiene es uno, ¿cierto? Uno es el que lidera y el que transmite y el que trata de conseguir seguidores para que vayan con la misma ideología de uno. El hecho de tener tu cuerpo sano, pues obviamente va a reflejar eso, porque si tú te sientes bien, te ves bien, vas a transmitir que todo está bien, ¿cierto? Pero no solamente es el cuerpo, es la mente, ¿cierto? Entonces yo de cierta manera he tratado de basar mi vida en tres pilares, que es cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo se lo atribuyo a el ejercicio y la alimentación. Con la alimentación, Julio, sí no he podido. Es algo que, Mm, la verdad, hermano, me ha costado. Lo he tratado de hacer, pero todavía voy en el proceso, sí, ¿cierto? En la alimentación y el ejercicio. Voy en ese punto con cuerpo. Mente, todo el conocimiento que puedas obtener, ¿cierto? Cuando me refiero a conocimiento, te entra todo el conocimiento de barbería, pero también te entra todo el conocimiento de crecimiento de persona, de ser. ¿Cierto? Y cuando hablamos del espíritu, es como lo que irradias, tu fortalecimiento interno, independiente de las creencias que tenga cada uno, sea católico, apostólico y romano, o pues que tenga cualquier religión, o que tenga cualquier creencia, o inclusive que sea agnóstico, que pueda tener esa paz interior. Y eso va muy conectado con el ser. no, en serio. Súper, súper interesante eso que me acabas de decir. Y yo digo, Julio, que esos tres pilares son la base para el éxito. O sea, usted se tiene que capacitar en las tres áreas. En las tres áreas. Bueno, hablando un poquito de emprendimiento y digitalización, John, ¿Sí? quería preguntarte cómo influyó la tecnología en tu crecimiento. Pues yo digo que de cierta manera el crecer te obliga a hacer cosas, ¿cierto? Y te obliga a adoptar otras costumbres. Entre ellas, el poder crecer es tener más personas en el equipo. Llega un punto en el que vos no vas a poder tener el control de todo y eso es una de las cosas que me ha costado empezar a delegar. La tecnología sí o sí tiene que estar, ¿cierto? Porque el mundo crece, el mundo avanza y la tecnología obviamente está avanzando. Si nosotros no tenemos la tecnología a nuestra mano, pues de cierta manera es frenar el proceso. Cuando hablamos de tecnología, porque hay que también contextualizar un poco y no estigmatizar un poco la tecnología, de que la tecnología es solamente una aplicación o algo, tecnología también inclusive puede ser la máquina que Es usas. la máquina, es la cámara, es el poder llegar a sistematizar tu barbería, como que el barber pool se prende a la hora de que abre la barbería y se apaga a la hora que cierra la barbería, las luces de iluminación del letrero se prenden a tal hora y se apagan a tal hora, Todo. todo influye, porque necesitamos esas ayudas. Y más en el tema de... Por ejemplo, en tema de las máquinas, John, disculpa que te interrumpa, porque me parece interesante lo que acabas de decir, y es, ¿tú crees que una máquina de hoy es la misma de hace 15 años cuando empezaste?
No, no, obviamente no. Y más en este tema de la barbería que están impulsando demasiado fuerte, ¿cierto? O sea, anteriormente tú comprabas una máquina y esa máquina te duraba toda la vida, qué sé yo, le La, cambiabas la cuchillos, Wall. repuestos, eso. Y o sea, cambiabas todos los accesorios y eso te funcionaba de por vida. Pero actualmente no. Hay una máquina pues que de cierta manera es más desechable, pero funciona mejor, da mejores resultados, Ok. te facilita el trabajo, se ve más estético, te hace ver más profesional. ¿Sabes qué? Hay varios puntos a tocar ahí, Pero ¿cierto? esa sofisticación nace hace poco, porque antes no, tú lo acabas de decir. Antes Sí, era una sola máquina y duraba para toda la vida. sí, yo digo que, como te digo, yo empecé a ver el cambio después del 2015. Bien. Empezaron a eliminar los cables, que empezamos a traer mucha tecnología y empezamos a dar mucha tecnología por el mismo internet, por la conexión. Súper. John, una pregunta particular. ¿Cómo te organizas en la parte de las citas, en la parte de llevar el control de tus clientes y en lo más importante, hoy por hoy estás en Bogotá? ¿Cómo tú miras los números que está pasando en la barbería estando acá? Bueno, pues obviamente yo trabajo con ustedes y no es porque esté acá, pero pues realmente la aplicación me ha parecido demasiado buena, porque es sistematizar todo y llevar un control de todo. Eso también es un antes y un después. El llegar a estar apuntando en un cuaderno cuántos cortes hizo el compañero, en llegar a facturar para poderles pagar a los muchachos, el llegar a tener todo eso en un cuaderno y simplemente tener una persona que le ingrese los datos a un sistema y que después de que le ingrese los datos a un sistema yo pueda ver y controlar todo y algo muy importante y tomar decisiones en base a Los números, números. ¿cierto? Es como lo que le da más confianza y le da la mayor seguridad a uno para poder decir, bueno, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto bien. Vamos a mejorar en este punto, vamos a mejorar en el otro. A mí me da mucha tranquilidad. En el momento yo puedo sacar el celular y ver cuántos cortes han hecho hoy, cuántos han facturado, cuánto tengo que pagarle a los muchachos. Pues realmente encierra un control directo. Puedo manejar el inventario si se vendió algo, si no se vendió algo. Y en base al sistema yo puedo llegar y decirle pues a los colaboradores, listo, bueno, acá parece que se vendió esto, usted me responde por esto. Claro. Y por ejemplo, cuando tú empezaste, ¿tú te imaginaste tener todos tus clientes en una aplicación? También usted sabe que los clientes es la base de un negocio. Sí. Sí, eso es lo que más vale. Y tenerlos ahí, Porque mucho, te lo comento porque muchos barberos lo que uno ve muy tradicional es, no, yo tengo a mis clientes en mi WhatsApp. sí, es lo más normal, ¿cierto? Pero, pues, de cierta manera también hay que tenerlos en el WhatsApp porque ellos tienen que ver tus estados, Claro. ¿cierto? Eso hace parte del proceso. Pero el tenerlos ahí en un banco para hacer marketing de otra manera, pues es muy importante. Y el vincularlos directamente pues con la plataforma es muy bacano. Yo puedo tener mi cliente y ver, ah, bueno, pero es que este cliente no volvió. ¿Qué pasó? Eso que tú acabas de decir de tenerlo en el WhatsApp, ahí hay un facto que uno ve actualmente y es que las plataformas reemplazan WhatsApp. No. Yo lo que opino es que para mí es una mezcla de las dos cosas. Es decir, yo no puedo quitar ni una ni la otra. ¿Por qué? Porque WhatsApp es un medio de comunicación. O sea, Todos tus clientes están en WhatsApp. Y si yo quiero que mi cliente, vos lo acabas de decir, quiero que vean mi estado, quiero tener una comunicación con ellos, pues la comunicación más asertiva es WhatsApp, ¿sí me entiendes? En caso de Latinoamérica. Pero también al tener una plataforma es yo tener el control de saber, oye, ese cliente cuánto me está consumiendo y cuál es el comportamiento de él en mi negocio. Para mí, así yo lo veo como el lado más exitoso en las dos herramientas. sí, bueno, en cuanto al sistema te refieres, sí, o sea, saber el ticket promedio de un cliente, pues Mm. obviamente es muy importante. Pues ahí nos damos cuenta si es un cliente bueno o es un cliente malo. Un cliente puede ir una vez a tu barbería, pero ese mismo cliente, una vez que vaya al mes, te puede facturar 200, 300 mil pesos. Claro, Va a ser mejor que uno que vaya cada 8 días a la barbería, pero en cada visita a la barbería pues, te facture 30.000 pesos. correcto. John, hablando de comunidad y redes, ¿qué te llevó a compartir tu trabajo en Instagram? Yo veo que le estás metiendo mucho a tu marca personal.
Hermano, pues la verdad es una necesidad, ¿cierto? Se convierte en una necesidad principalmente para mí establecer mi marca personal, porque si yo llego a más visualizaciones, a que más gente me conozca, pues de una forma indirecta van a visitar mis barberías, ¿cierto? Es lo que hablábamos ahorita. Si yo crezco, mis negocios crecen, las personas que estén dentro de mis lugares crecen. Yo tengo que crecer, ya no hay más. Sino que uno al principio es como que muy escéptico de eso, como que no, a mí no me gusta, qué pereza que me vean, eh, no lo veo de la forma, pues como que necesito publicitarme de esa manera. Cuando uno ya empieza a cambiar la mentalidad, uno dice, no, es que es necesario hacerlo. O sea, si yo quiero ser la cara, yo me tengo que mostrar. Y Claro. entre más me vean, más me compran. Ya. Ahorita que estábamos hablando, cuando estábamos preparando el podcast, tú me decías, no, Julio, yo cuando grabo se consume casi toda la memoria del celular, me toca eliminar y como ese desafío de edición. Ha sido un proceso, porque yo actualmente también tengo un estilo podcast, pero entrevisto a la persona mientras le hago el corte. Yo lo he visto, la silla Sillón de el Jones se sillón de llama. Aaron, yo estoy ahí pendiente. Ah, qué bacano, Julio, sí. Entonces, también es algo muy atractivo porque pues es mostrar mi trabajo y también transmitirle a las personas lo mismo. Yo quiero mostrarles algo de lo que alguien ha construido. Súper. Entonces, ese es pues como el tema. He tratado con varias personas de que me graben el contenido, pero ha sido tedioso, ¿cierto? Porque pues el hecho de controlar este tipo de personas no ha Sí. sido fácil o los que me han tocado a mí. Actualmente trabajamos con una agencia que ya nos hemos estabilizado un poco más, pero sí o sí, si yo me quiero vender como marca personal, yo mismo tengo que aprender a hacerlo. Claro. Entonces, ha sido un proceso, el hecho de manejar los videos en el celular es complejo porque si yo no baseo la memoria del celular en un video que es tan largo, no voy a tener cómo grabar contenido. Entonces tengo que, de cierta manera, hacerlo parte de mi trabajo, es decir, sacarle tiempo y mucho tiempo a eso para poder potencializar mi marca personal y traer más clientes. Súper. Aquí tengo una súper pregunta que nos hicieron y es, ¿cuál ha sido el video o publicación que más impacto ha tenido y por qué? El- Pues aquí yo para mí, impacto tiene dos significados. Uno mm, es para ti como, oye, me sentí bien haciéndolo, este video es único y va a impactar. Y hay otro tipo de impacto que es números, que es cuántos likes tuvo y demás. Pero para ti, ¿cómo lo denominarías? ¿Cuál ha sido el video? Sí. Bueno, yo tengo dos videos pues que llegaron a viralizarse y era un cambio femenino. Ok. Era decir una niña de cabello largo raparse por completo y Uy, hacerse freestyle y color y de cierta manera cambiar su look por completo. Eso impacta, los cambios impactan mucho. bien. Y hay otro que lleva más al concepto de transmitir y mostrar de otra forma una de mis barberías, que fue hecha en un bosque, y ese fue uno de los videos que más me gustó personalmente y de cierta manera que fue muy atractivo. Súper. Tuvo más números el cambio. Claro, porque eso es lo que la gente más o menos Lo que mueve. quiere ver, Mm. sí, sí, eso es lo que quiere ver. Y actualmente yo busco crear videos, pero más de atracción en conocimiento, es decir, que cada cosa que yo publique tenga algo que ofrecer Súper, de calidad, pues. súper. John, para ir cerrando ya el capítulo, si tuvieras que decirle una frase a un joven que quiere empezar en esto, ¿qué le dirías? Bueno, los chicos ya que actualmente me han tocado realmente están dispuestos a apostar muy poco y están como en una burbujita, como que todo es fácil, que todo es cómodo. Eh, Esa frase pues está muy de moda, pero es salir de la zona de confort, ¿cierto? Hacer de más. Todos los días salirse de esa burbujita, dar un paso adelante. Si estoy cómodo, listo, ¿cómo puedo hacerlo distinto para incomodarme y crecer? Porque sí o sí la inconformidad trae crecimiento, porque te Claro, trae nuevas aventuras y afrontas miedos y procesos que no tienes en tu vida normal. claro, Para llegar para llegar a ser no solamente barbero, lo que sea, lo que sea. lo que sea. Mm. Yo te iba a preguntar, ¿cómo ves tú la generación cristal?
Ay, hermano, eso es un tema muy complejo y es algo de lo que más hablo con mi socio, que él es abogado, porque actualmente las leyes los cobijan mucho Claro. y, o sea, ya no puedes llegar a tratar a una persona de la misma manera como los líderes trataban a los empleados antes, Sí, ¿cierto? Vos ya los tenés que tratar muy calmaditos, no les puedes de cierta manera gritar ni decir palabras, o sea, por cualquier cosa hay una afección emocional. Y como uno viene educado de otra manera, para uno es muy contradictorio ese tema. Sin embargo, ahí aplica salirse de la zona de confort. claro. No nos podemos quedar con el conocimiento que tenemos, sino todos los días actualizarnos. Entonces, poco a poco he ido comprendiendo ese tema y que no somos preparados de la misma manera. Pero es tedioso, o sea, más como por el tema de tenerlos como colaboradores. Sí. ¿Y cómo es la barbería aquí a los próximos 5 años, John? En 5 años yo digo que la barbería tiene que estar fusionada con la peluquería. Sin embargo, tiene, Ojo, son dos mundos diferentes. sí, exacto. Sin embargo, tiene que estar el punto como de lo que es barbería es para hombres, si es dedicado a hombres, si llega una mujer se atiende, pero el concepto sigue. ¿Ok? Pero, a lo que me refiero es fusión, es que un barbero tiene que estar capacitado para cortar hombres y mujeres. Ok. Eso se llama. Ay, se me olvida ser multifuncional, algo así. Tengo un nombre que Sebastián Calavera, Polipatético. sí, que usan mucho y es. Realmente tú no le cortas cabello a un hombre, es cortar cabello. Es Y, cortar cabello, sí. y si llega una mujer, pues le corta a una mujer. Es longitudes cortas, longitudes largas, es lo mismo. No, no es lo mismo, pero es cortar cabello. Es cortar cabello, sí, y los europeos lo dicen, es que por decir, sí, la mayoría dice es cortar cabello, independiente de la longitud. Lo que nosotros tenemos un chip que tenemos que ir actualizando. Claro. Y por último, John, ¿qué se viene para John Ospina en los próximos meses y años? Hermano, lo que yo busco y lo que yo le apunto es que la marca personal esté muy establecida para poder crear una comunidad eh, con bases sólidas y poder crecer todos. O sea, es decir, lo que hablábamos, yo crezco, mis negocios crecen. Ya, esa es mi base. Trabajarle muy duro a todo el tema de la estructuración. Súper. John, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a nuestras instalaciones. Muchas gracias, Julio. Por acá, siempre que quieras venir, eres bienvenido. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Si te inspiró esta historia, compártela con alguien que realmente pues, le aporte un granito de arena. La idea es tener ese tipo de invitados que les impacta sus vidas y que realmente se sienten identificados con estas historias. Y de que las personas también vean como de que no están solos, de que todo es un proceso como tú decías, Sí, las cosas no se hacen de la nada de tampoco, la nada, eso es verdad. de la nada. Entonces, mil gracias a todos por escucharnos y gracias, John, por la Muchas invitación. gracias a usted, muchas gracias a usted, Julio, hermano. Igualmente, John. Gracias.